Estoy seguro que sabes de la existencia de la organización Ronald McDonald House. Proporcionan viviendas para los niños que se encuentran enfermos en el hospital. ¿No te parece una actitud bastante altruista? Bueno, hay otro enfoque respecto al propósito de esta organización. Hay otro tipo de casas propiedad de la fundación de Ronald McDonald, un tipo de organización que muy pocas personas o casi nadie conoce. Hay una en la mayoría de las grandes ciudades, no las encontrarás si las buscas en internet en este momento. No tienen una dirección o sede en particular, ni siquiera un letrero en su puerta, inclusive ni siquiera tienen ventanas. La única manera de encontrarlas es que seas llevado a ellas. De esa forma yo la encontré. Yo nunca conocí a mis padres biológicos, he estado dentro y fuera de la familia de acogida de grupo y uno que otro orfanato de Detroit desde que era niño. Tengo 15 años actualmente y soy lo que muchas personas consideran como un rebelde sin causa, siempre causando problemas, rechazado en las escuelas, así como siendo asignado por uno que otro bonachón desprevenido que piensa que me puede ayudar, siempre demostrando que yo tenía la razón. Mi trabajador social se sentó en una mesa negra de metal, el cual parecía ya estar fatigado. Sobre nosotros entre la mesa había un sobre marrón tamaño carta. Se trataba de mi expediente. Bueno, tu reputación te ha precedido, ahora solo tienes dos opciones. La escuela militar en Lansing, o la casa de Ronald McDonald que sorpresivamente me ha autorizado para su siguiente reubicación, dijo el trabajador social. Yo la verdad no soy de ese tipo de personas que tiene la paciencia para soportar sargentos gritones y estarme despertando a mitad de la madrugada diario. Aparte que podría tener de malo un centro de reinserción que tenía por personaje a un payaso de un restaurante infantil. La casa de Ronald McDonald, pensé. Oscuras nubes en el cielo se presentaron el día en que me subí en la parte posterior del auto de mi asistente social. Las pocas pertenencias que tenía en mi mochila eran un poco de ropa y artículos de higiene. Eso fue todo lo que pude agarrar en el momento. Una de las pocas cosas que llevaba era un álbum de fotografías de todas las familias que estuvieron dispuestas a adoptarme. Fue agradable para recordar esos momentos en los que fui feliz. Mi trabajador social me dijo que tuvo un par de casos referentes a la casa de Ronald McDonald. Las cosas han ido de maravilla en esos casos, y nunca se ha tenido que transferir a esos niños a otra casa, hogar o orfanato. De hecho, la casa se hizo cargo de su expediente y de todo. Fuimos en coche hasta el centro de la ciudad de Detroit. Más allá de todos los puntos de referencia que me parecían conocidos, me echaron de la casa de acogida porque estuve involucrado por un grupo de niños. Fuimos al centro de Detroit y hurtamos en un bar de mala muerte. Qué tiempos aquellos. Pero bueno, hemos llegado, el coche se ha detenido. Observé desde la ventana del vehículo y pude percatar que nos estacionamos frente a un gris edificio alto, sin ventanas e intercalado entre dos naves industriales en una calle estrecha de la ciudad. Me di cuenta de que había una dirección en el edificio de la derecha y de la misma forma en el edificio de la izquierda, pero no había ningún domicilio en el edificio de frente a nosotros, ni siquiera la más mínima señal. Le pregunté a mi acompañante si estaba seguro de que era allí mientras bajaba del asiento trasero del vehículo. Me puse mi mochila, regresé el cinturón de seguridad en su lugar y seguí al servidor social en dirección a la puerta metálica de dicho edificio. Apretó un timbre y habló con alguien del personal por medio del interfón. Entonces las puertas hicieron un sonido mecánico y se abrieron de par en par. Tan pronto como esas puertas de metal se abrieron enfrente de nosotros, pude percatarme del silencio y la tranquilidad del lugar. Era ese tipo de silencio que es tan opresivo e invasivo que por poco te deja sordo. Al otro lado del vestíbulo escasamente iluminado había una ventana cristalizada con una persona en su interior. Era una recepcionista, la cual se dio a la vuelta y escribió algo con atención. Caminamos hacia la ventana y el trabajador social sonó una campana del mostrador. La recepcionista del lugar se dio a la vuelta, pero tenía la cara pintada como un payaso, muy parecido a Ronald McDonald, una copia exacta de hecho, inclusive por el detalle del cabello rojo y rizado. Lo curioso era el vestido blanco de enfermera que llevaba puesto. Al principio, sentí ganas de reírme de lo ridículo que se veía, pero la verdad me contuve. Un escalofrío me recorría el área de la espina dorsal en ese momento. Mi asistente social y la recepcionista comenzaron a interactuar. El papeleo fue hecho a través de la ventana del lugar. El trabajador social deslizó mi expediente por debajo de ese cristal, ya que la recepcionista le entregó unos papeles a firmar. Como mi asistente social era el responsable de firmar el papeleo relacionado conmigo, ella me miró a los ojos. Yo esperaba que su sonrisa fuese cálida y acogedora, pero todo lo que vi en sus ojos fue hambre, al mismo tiempo que pensaba que yo no debería de quedarme en ese sitio. En mis adentros quería ir a esa escuela militar en Lansing, a lo cual la recepcionista me dijo: ¿Qué te pasa, bombón? No me digas que no te agradan los payasos.
La miré a los ojos y se miraban hambrientos. Ahora podía ver un rasgo malicioso en su sonrisa. Mi asistente social me dijo que no perdiese la calma. Además me comentó que eso sería bueno para mí, a lo cual la recepcionista sirvió como refuerzo en lo que me decía el asistente social. Antes de que pudiera abrir mi boca, escuché un slam detrás de mí. Pude voltearme para ver tan solo una puerta abierta en la esquina más alejada de la entrada, a la izquierda de la ventana de recepción. No había nada allí más que una luz blanca y cegadora. Diversas sombras aparecieron estridentemente. La risa solía ocasionar ecos y crecientes sombras a lo largo de la pared interior de la puerta. Mira, aquí vienen a darte la bienvenida, dijo el trabajador social. Mientras miraba con horror agarrando las abrazaderas de mi mochila, mi asistente social me dio una palmadita en el hombro por última vez. Acto seguido me dijo que no debería de preocuparme porque esta vez sería diferente y me prometió que me sentiría como en casa. Se dio la vuelta y acto seguido se retiró del lugar. Yo dije con desesperación que no podían dejarme allí, ya que a mí nunca me gustaron los payasos. Eso fue suficiente para que se retirase del sitio. La fortaleza metálica cerró sus puertas y yo me quedaría solo. Me enfrenté a la puerta abierta al lado de la recepción nuevamente. Las sombras llenaban con su presencia casi toda la habitación y la risa maniática llenaba el vestíbulo con su irritante sonido. Corrí hacia la entrada principal, golpeaba, tiraba, empujaba, inclusive estaba gritando por ayuda, exclamaba mi asistente social. Para cualquier persona allá afuera, me di vuelta hacia la enfermera tras el cristal. Ella me sonreía nuevamente y luego entraron sin parar de reír toda una multitud de enfermeras con cara pintada de payaso y el cabello pelirrojo. Algunos varones, otras mujeres, pero todos con ese maldito maquillaje de Ronald McDonald's. En la penumbra del vestíbulo pude ver un destello de herramientas metálicas en sus manos. Después vino un grupo de enfermeras trasladando una mesa de metal hacia mí. Vete a la mierda, no deberías de tocarme. Fue lo único que pude gritarles. Golpeé la fortaleza metálica nuevamente gritando que alguien me sacase de allí. Estaba rodeado, me agarraron y sostuvieron como si fuera un animal, al mismo tiempo que rieron frenéticamente. Logré darle una patada a uno de esos sujetos y se retorció de dolor. Me pusieron en la mesa arrogante y me amarraron. Miré a mi alrededor en estado de vigilancia. Estaba rodeado, les grité que me dejasen en libertad retorciéndome y tratando de zafarme las correas. Me arrastraron por la puerta hasta un pasillo blanco aparentemente interminable. Tan solo rieron como si no hubiera un mañana, agitaron sus escarpelos brillantes, agujas y máquinas de afeitar a una distancia cercana a mi rostro. Lo último que recuerdo antes de que me inyectasen fueron unas manos con guantes, las cuales introdujeron en mi boca con la finalidad de distorsionarme la expresión facial. Querían hacerme reír por la fuerza. Sentí un aliento rancio en mi cara, así como un susurro dicho por una voz pervertida. Nos encanta verte sonreír. Logré escuchar después de eso una risa maniática que parecía deformarse y relajarse como si fuera un tocadiscos apagándose. Todo se volvió oscuro. Cuando recobré conciencia estaba cegado por las luces brillantes de arriba. Cuando conseguí recuperar la vista miré a mi alrededor y pude ver una habitación blanca, cubierta de arañazos y manchas. Pude percibir una pequeña fuga en la esquina del cuarto, un baño diminuto, una puerta sin ventanas, y en el suelo junto a la puerta estaba mi mochila. Intenté sentarme, me dolía todo mi cuerpo y en el momento en que me senté en posición vertical, mi visión empezó a girar. Me cuestioné qué carajo fue lo que utilizaron para drogarme. Me di cuenta de que estaba temblando, miré hacia abajo y estaba desnudo. Tan solo tenía puesta una bata de hospital rasgada y sucia, de color amarillo fosforescente con un patrón de rayas rojas. No tenía ropa interior. Escuché sonidos apagados de algún lugar del edificio, sonaban como gritos. Traté de ponerme de pie, pero me era una tarea imposible mantenerme en equilibrio. Mi visión poco a poco se recuperaba, pero mi cuerpo aún se sentía entumecido. Me dejé caer de rodillas y me arrastré hasta mi mochila. Antes de llegar yo intenté abrir la puerta, la cual estaba cerrada. Después me dejé caer sobre mi mochila. Todo lo que quedaba en el interior era el álbum de fotos. Mi cuaderno, lápices, así como mi teléfono celular fueron decomisados. Abrí fatigadamente el álbum de fotos, pero en lugar de mis fotografías al lado de las familias con quienes conviví, esas fotos que guardé para recordar para la posteridad, fueron reemplazadas por fotografías de una escena de crimen. Obviamente en cada foto estaba cada una de las familias quienes me dieron hospedaje, mis antiguos hogares de acogimiento, hechos pedazos y asesinados. Mi corazón se aceleraba cada vez más y mi estómago estaba revuelto.
Empecé a pasar esas páginas lo más rápido que pude. Cada página representaba una nueva foto y una familia que me conocía, así como un nuevo caso de homicidio. Reconocí la cara y la parte interior de los hogares. Yo viví millones de anécdotas con toda esa gente. Ahora estaban todos muertos y al llegar a las últimas páginas me encontré una fotografía de una casa en la noche. Pude percibir una ventana de esa casa y pude ver desde esa ventana un pasillo a oscuras con la luz viniendo de alguna de las puertas. A continuación me encontré una foto de mi asistente social cepillándose los dientes en su baño. Luego vi una fotografía de él mirando la cámara horrorizado. La siguiente era una foto de mi asistente social totalmente desnudo y bañado en su propia sangre. Ya estaba muerto. En cuanto llegué a la última página había algo escrito atrás del plástico protector en 3 palabras. Usted nunca existió. Pude sentir la bilis en mi estómago, tiré el álbum al piso y me acerqué al sanitario para vomitar, pero tenían razón. Si todas esas familias que me abrieron las puertas de su casa hoy están muertas, significa que era como si nunca hubiesen existido. Escuché gritos muy débiles a la distancia, a lo cual yo sabía que debía salir. Me limpié el vómito con mi bata y me arrastré de nuevo hacia mi mochila. Esperemos que no hayan descubierto mi arma secreta. Abrí la cremallera del bolsillo delantero y metí la mano hasta el fondo. Mis dedos fueron capaces de rasgar el tejido, pero allí estaban, a un lado de la costura de la bolsa, casi indetectables, unos pins que utilizaba para abrir o forzar cerraduras. Yo te dije que era alguien que ya no tiene remedio porque soy un maleante. Me apoyé en la puerta y escuché pasos que se acercaban, pero tan pronto como se acercaban, se desvanecieron en la otra dirección. Yo sabía que tengo que ser astuto y cauteloso para hacer estas cosas, así que sostuve el mango con una mano y tomé la cerradura con la otra. Fue demasiado simple haber sujetado ese picaporte. Poco a poco me levanté, al fin pude mantenerme en pie, tiré la puerta lentamente para abrirla con cuidado y a solo centímetros de mí estaba una enfermera payaso dándome la espalda. Mi corazón estuvo a punto de detenerse, pero por fortuna divina no se dio cuenta de mi presencia. Siguió su camino sin saber que yo estaba cerca de ella. Asomé la cabeza por la puerta y lo único que pude percibir era un sinfín de pasillos color blanco. Esos gritos que se escuchaban a lo lejos eran más fuertes ahora, viniendo de todas partes. Respirando profundamente pude salir al pasillo y cerrar la puerta detrás de mí. Decidí ir a mi derecha, iba paseando por los pasillos y me di cuenta que todas las puertas eran iguales. Escuchaba gritos y lamentos tras cada una de ellas. Me detuve por un momento en una puerta, escuché el llanto de un niño por dentro al mismo tiempo que giraba la manija para liberarlo, pero estaba trancada. Seguí caminando, verificando obviamente mi retaguardia para asegurarme de que no hubieran enfermeras pisándome los talones. Llegué a un conjunto de puertas dobles y me detuve. Pude ver la palabra zona de juegos en la anchura de ambas puertas. También escuchaba muchos gritos de terror saliendo de ese sitio, así como la estridente risa de las enfermeras. Me estremecí, sentí demasiado miedo al pensar en lo que habría detrás de esa zona, pero bueno, sabía que tenía que continuar con mi misión. Después, pude ver una puerta más adelante con el signo de la escalera. Me dirigí a ella y cuando abrí la puerta miré a 2 enfermeras provenientes de la sala de juegos. Sus trajes blancos estaban manchados de restos de sangre. Repentinamente me escondí en la habitación de las escaleras, con el fin de no ser percatado por ellas. Esas escaleras estaban en penumbra, con paredes de cemento y verjas oxidadas. Miré hacia atrás en la puerta que acababa de cerrar y observé que tenía el número 5 en color rojo, por lo que supuse que estaba en el 5º piso, así que pensaba que si deseaba salir, debería trasladarme al piso 1 a la planta más baja. Cada paso que daba era acompañado de un eco más fuerte cuando bajaba las escaleras. Ya no escuchaba ni siquiera el más mínimo grito, solo un zumbido bajo como las pipas en las paredes. Por fin he llegado a la puerta del piso 1, la escalera parecía descender aún más, pero yo decidí permanecer en ese lugar y poco a poco me asomé por la puerta. Tan solo habían pasillos blancos y vacíos, sin enfermeras a la vista, todo bien hasta ahora. Entré por ese pasillo y ya no escuchaba a nadie gritando, solo el zumbido de las bombillas de luz del techo. Llegué al final del pasillo y había otro par de puertas dobles, esta vez con una enorme cruz de color roja en el techo. Pegué la puerta a la oreja y todo lo que escuchaba era un sonido de engranajes y pulso rítmico, como el de una máquina en funcionamiento, así como un pitido, como el que hacen las máquinas de un hospital. Sabía de antemano que no debí de abrir la puerta, sabía correctamente que esa no era una salida de emergencias, sabía que no debía ingresar y debería seguir buscando, pero simplemente sentí curiosidad de ver lo que hay dentro, así que giré la manija y a diferencia de las otras, esa no estaba cerrada con llave.
Miré su interior y era una habitación blanca y cavernosa, las luces fluorescentes parpadeaban y zumbaban, habían cables colgados por todas partes, pero, ¿qué sería lo que colgaba del techo? Eran filas de niños, los cuales vestían bata de hospital como la mía, los cuales estaban atados a cruces blancas colocadas sobre el techo, literalmente estaban crucificados, ninguno de ellos hacía ruido, sus cabezas son capaces de inclinarse hacia adelante con los párpados bien cerrados y mirando la nada, algunos parecían estar tensos, pero la mayoría parecían estar muy tranquilos, las cruces eran capaces de balancearse hacia adelante y hacia atrás ligeramente, y los cables, que por cierto, no eran cables, eran tubos intravenosos conectados a las muñecas de esos niños con el propósito de que pudiesen chuparles la sangre. Honestamente siento que casi vomito nuevamente, y en el centro de la sala pude ver de dónde venía el sonido de las pulsaciones rítmicas que escuchaba. Se trataba de un cilindro de acero, que parecía ser donde se almacenaba la sangre. Abrí la boca para gritar de ira, pero lo único que pude decir fue, ¿qué demonios? Fue entonces que las alarmas sonaban fuertemente, sonaban como las sirenas del infierno. A estas alturas era imposible encontrar a alguien, así que giré la puerta para observar si alguien frenéticamente se acercaba. No hay signo de vida en este lugar todavía. Corrí por las escaleras, y tan pronto como ingresé en el hueco, pude ser capaz de escuchar carcajadas viniendo de arriba, haciendo eco y escuchándose por toda la escalera. Pensaba que estaban cerca, por lo que bajé las escaleras lo más rápido que pude. Debo haber bajado otros 3 pisos antes de llegar al sótano. Me encontré corriendo por un pasillo de alcantarillado totalmente a oscuras, con pequeños focos de luz iluminando cada 10 metros o menos. El olor a carne podrida se hizo más y más penetrante conforme procedía. Seguí escuchando esa maldita risa a mis espaldas. Al voltear a ver me di cuenta que había un grupo de enfermeros persiguiéndome a toda velocidad. Corrí saltando cadáveres apilados y todo lo que estuviese en el piso. No me podía detener, no pensaba en otra cosa más que en escapar. Observé y pude percatarme en una esquina de una escalera metálica que me era difícil detectar a distancia, así que subí hasta que mi cráneo golpeó el techo. Las sombras y risas se acercaban debajo de mí. Sus pasos eran cada vez más lentos, estaban cerca y ellos lo sabían. Empujé la compuerta encima de mí, los payasos estaban debajo de mí, riendo y agitando sus escampelos. Sentí algo que me dio la pierna, grité de dolor y empujé la compuerta por última vez. El techo salió disparado como tapa de alcantarilla y se estrelló en el asfalto. Salí de nuevo, empujé la tapa de registro sobre el agujero, bloqueando la risa de las enfermeras payaso de la alcantarilla. Me quedé inmóvil, estaba completamente cansado y la lluvia caía sobre mí, el cielo de la noche turbulenta era una vista agradable, miré a todas las direcciones posibles y pude ver edificios abandonados, cristales rotos, sin luces ni coches. No había señales de vida en ese lugar, escuché una sirena policíaca en algún lugar de la distancia, después tan solo escuchaba el silencio, me pude poner de pie, pero el dolor atravesaba mi pierna, miré hacia abajo y vi la herida de mi tobillo, me doy cuenta que posiblemente una enfermera payaso me causó la herida, maldito sea. Hice lo mejor que pude por mover mis piernas y empecé a caminar, gritando al aire y pidiendo ayuda, pero la única respuesta que recibí fue un trueno. Mi pierna cayó sobre algo suave y blando, vi hacia abajo y era un periódico, al cual la mayor parte de la tinta se le había desvanecido, aunque fui capaz de distinguir la fecha, 13 de julio de 1992. Por desgracia se me cayó, no tenía fuerza ni tiempo para eso. Alguien que me escuche, por favor, cualquier persona, quien sea, por favor. Mis palabras fueron desvanecidas en sollozos delirantes, a lo cual me quedé estático por un momento. La lluvia ha mojado completamente mi bata de hospital, me estremecía cada vez que el viento soplaba. Después de eso pude ver una luz en la distancia, se trataba de una letra M gigante color amarillo en el cielo, un McDonald's, es obvio. Fui en dirección al restaurante, pero cuando llegué me di cuenta que más allá de la letra M, el resto del edificio estaba totalmente a oscuras. Me acerqué cuidadosamente a las ventanas rotas y miré en la oscuridad, analicé el lugar y contemplé la zona de juegos, 10 estructuras con tubos de diversos colores para que los niños las pudiesen atravesar. Sentado en un banco pude ver una figura muy peculiar y característica del restaurante. Era una estatua de Ronald McDonald, ya sabes, ese muñeco con el cual te puedes sentar y parece que tiene su brazo alrededor de tus hombros. Todos los niños lo ubicaban con exactitud.
Yo la verdad me estremecí al verlo. Las puertas fueron abiertas, entré al lugar para resguardarme de la lluvia, a la vez que me di cuenta que la decoración de ese McDonald's no se parece en nada a la que conserva en los tiempos actuales. Seguía siendo la misma decoración que el restaurante tenía en la década de los 80s, con las cabinas plásticas y las cortinas rojas con amarillo. El viento parece susurrar entre las cortinas, por lo que pude ver algo en el mostrador de la entrada, un rectángulo negro. Me acerqué a verlo y era una computadora portátil. Dejé escapar una risa suave y delirante a la vez. Ya sabía lo que debería de hacer. Tomé el portátil y me senté en la banca, al lado de la estatua del payaso. Abrí la computadora portátil y me dispuse a escribir esta historia. La lluvia está haciendo sonar las tejas, pero no me importa. No hay nada más que hacer que no sea esperar, porque en caso de que no lo haya mencionado en todo este tiempo, lo diré porque me di cuenta desde hace unos momentos. Ronald está tratando de mirar por encima de mi hombro. Escucho su risa maníaca.